Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto para mí participar en estos cursos de formación de la Escuela Judicial. El día de hoy, desde la ciudad de Guadalajara, toca saludarlos para platicar sobre la actuación notarial en términos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es muy interesante que nosotros entendamos este proceso para aquellos que no están muy familiarizados con la materia civil y familiar por la propia formación y desempeño de sus actividades a todas las alumnas y a todos los alumnos que nos están escuchando. Fíjense que simplemente es recordar que a partir del 7 de junio del 2023 entró en vigor el Código Nacional y que establece que en ese orden federal a más tardar tendrá que estar aplicado el 1 de abril del 2027 y dice que en el orden local, de conformidad con la declaratoria de cada congreso local, a más tardar el 1 de abril del 2027. Este se compone de 10 libros y de 1,191 artículos. ¿Qué tiene de relevante el que nos inviten a los notarios o notarias del país a platicarles a ustedes sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? La realidad, como ustedes lo conocen, tenemos 32 códigos civiles, uno por cada entidad de la República Mexicana, y entonces lo interesante y el reto que se plantea es que hoy por hoy, si bien es cierto, Jalisco es uno de los 3 o 4 estados que prácticamente tiene la totalidad, es decir, tiene la totalidad de lo que el Código Nacional establece y tenemos algunas facultades adicionales. ¿Cuál es la primera reflexión que me gustaría que ustedes tomen en este sentido? Que actualmente en el desempeño de la impartición de justicia tienen que tener el análisis de 32 códigos civiles y de 32 códigos de procedimientos. A partir de esta implementación, tendremos la totalidad de los notarios que observar un solo ordenamiento jurídico para llevar a cabo este proceso en sede notarial. ¿Qué es lo que sucede? Que seremos extraordinarios auxiliares de la justicia porque con la capacidad de ustedes y con la impartición de justicia, es decir, bajo el modelo que México tiene, nosotros podemos coadyuvar de manera muy importante con ustedes en 2 etapas, ya sea efectivamente una en la que se hayan iniciado por parte de los particulares directamente ante ustedes o en la otra que acudan directamente a nuestras notarías a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Qué tenemos nosotros? Pues resulta que, si bien es cierto, hay que tener mucho cuidado, fíjense, les voy a hacer un comentario. En el caso de la ley particular del Estado de Jalisco, como en algunas otras leyes del notariado particulares a nuestra función, se establece claramente en este sentido, simple y sencillamente, algo muy particular. El notario, por ley en Jalisco, es mediador y árbitro. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de la ley general en materia de mecanismos alternos de solución de controversias y sí del código. Sin embargo, esta ley, que también está correlacionada a la actividad de hoy, es que ya no importa si mi ley particular decía que yo era mediador o que diga que soy árbitro, cualquier persona que reúna los requisitos que la ley general establece podrá ser un mediador. Es decir, ya no habrá, si ustedes me permiten la expresión, un carril preferente para la parte del notario, sino que tendremos que cumplir de manera completa la totalidad de estos requisitos para ser mediadores y que lo podremos prestar en el ámbito personal, no como fedatarios, desde Tijuana hasta Chetumal, teniendo una certificación, por ejemplo, en el caso de nosotros, del IJA, del Instituto de Justicia Alternativa. Y entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que nos está dando este artículo 389? Pues habla de esa designación de árbitro. Yo quisiera platicarles de manera muy sencilla que la parte medular de esta intervención del notario en las diversas acepciones que el código tiene son prácticamente 16 artículos que me permitiré mencionarlos de manera breve y ahorita los vamos a ir desarrollando. El primero es el artículo 389, el artículo 400, el 424, el 432, el 441, el 587, el 588,
el 655, el 661, el 684, el 702, el 805, el 806, el 807 y algo súper importante que lo pusimos hasta el final en esta presentación. ¿Por qué? Porque es el de las reglas de la competencia, el 89. Van a decir, oye, José Luis, ¿y por qué iniciaste en manera cronológica y terminaste con un artículo que iba al principio? Porque precisamente algo extraordinario que hoy se tiene en este código y respecto a la posibilidad de nosotros ser parte de auxiliares de la Administración de Justicia es que algo súper importante que tenemos que tomar en cuenta es la voluntad de los herederos. Y si tenemos esa voluntad absoluta, esa voluntad totalitaria, vamos entonces a cambiar las reglas tradicionales de la competencia y que lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Y entonces, simple y sencillamente, vamos ahora a iniciar con esta designación de árbitro. Y nos dice el artículo 389 que en la audiencia la autoridad jurisdiccional exhortará a que elijan árbitro de común acuerdo y en caso de no conseguirlo, designará uno entre las personas que aparezcan en las listas oficiales del Poder Judicial de la Federación o de cada entidad federativa, en este caso. Y dice que también podrá consultar a instituciones arbitrales, colegios de corredores o notarios públicos, ojo, que fue lo que dije, debidamente certificados para tal fin. Es decir, que no importa que nuestra ley particular diga que soy mediador o árbitro, tengo que acreditar si yo como notario público voy a fungir como árbitro designado por alguna de las partes, tendré que tener mi certificado bajo el ordenamiento jurídico actual, que fue lo que ya platicamos respecto a la Ley General de Masca. Fíjense en otro punto, algo súper importante que le hemos platicado mucho en reuniones del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y también del Colegio de Notarios de Jalisco y otros más, es esta figura importantísima de la consignación y depósito. ¿Por qué? No estamos hablando hoy, ni nos invitaron a platicar en materia fiscal, ni tampoco hablar del concepto de materialidad que nos habla el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, nosotros tenemos una realidad cuando acuden los clientes a notaría o que incluso acuden primeramente y de manera muy ordinaria a agentes inmobiliarios. Y en esta agencia inmobiliaria, digamos, estos intermediarios en el sistema financiero, pues simple y sencillamente lo que tenemos es que esta figura de la consignación y del depósito nos puede ayudar muchísimo porque resulta que si nosotros lo que hacemos es tener hoy por hoy un contrato, y hablo de cualquiera, no estoy hablando yo como notario, cualquiera de nosotros como personas físicas, y si hay un intercambio de dinero, pues ¿qué creen? Claramente nos dice la legislación fiscal, en particular el Código Fiscal, que existe ya un ingreso y por lo tanto una transmisión de dominio. En el caso de Jalisco, eso se ve reflejado en el artículo 112 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco. Y entonces, aquí es muy importante entender que cuando tú homologas una figura en la totalidad del territorio nacional y le das esta oportunidad al notario público para que pueda ser, sí, en este caso, actuar para ser depositario en su momento o que se pueda consignar, es decir, y el depósito se pueda llevar a cabo en notaría, pues no se entiende efectivamente que se llevó a cabo la transmisión, sino que la totalidad de las obligaciones que existen para llevar a cabo lo que tradicionalmente nos enseñaron a todos, que cuando nos ponemos de acuerdo en la cosa y en el precio, que efectivamente existe una compraventa. Hoy por hoy tenemos distintos ordenamientos jurídicos, entre otros la LIPIORPI, perdón por mi tartamudez ahorita, porque pensé en la llamada comúnmente ley antilavado, ¿no? Entonces, la parte importante a lo que voy es que hay diversas, no muchas, diversas legislaciones aplicables al caso en donde esta consignación y depósito va a tener la certeza de que una vez cumplidas ciertas obligaciones, efectivamente se lleve a cabo la escritura pública y por lo tanto la entrega del dinero
derivado de esta contraprestación establecida. Entonces nos dice aquí que la corredora o el corredor público, notaria o notario público en su caso, atenderán personalmente la diligencia y se limitarán a hacer el ofrecimiento y expedir a la persona deudora la certificación respectiva. Dice de la que dé fe de los hechos, asimismo la tramitación de opciones, dice de oposiciones, perdón, de la persona acreedora y de la declaración universal, deliberación, perdón, deberá hacerse por la autoridad jurisdiccional competente. Aquí es muy importante nosotros cómo lo vamos a poder llevar a cabo. Ojo, me fui a la compraventa porque es lo más ordinario, pero claro, podemos tener distintas acciones, habrá algunos contratos de prestación de servicios, habrá distintos contratos en donde se solicita la intervención de técnicos, de peritos, de proyectos a realizarse y que tenga que existir el que se exhiban esas garantías y que entonces en vez de ir precisamente a juzgado, pues entonces el notario público actúe en consecuencia. ¿Qué tiene que ver con algo muy amplio que es el artículo 424? Esta jurisdicción voluntaria comprende todos los actos que por disposición de la ley o por solicitud de las personas interesadas se requiere la intervención de la autoridad jurisdiccional sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre las partes determinadas. Es decir, en el caso, por ejemplo, nosotros de Jalisco, ¿qué tenemos? Pues que efectivamente, y al final les hice un cuadrito comparativo de lo del Código Nacional en lo que tiene que ver Ciudad de México y Jalisco, para que veamos realmente todo lo que un notario público puede hacer. En la actualidad, adicional a lo que el código propio dice, en Jalisco también podemos llevar a cabo rectificación de actas. Lo que aún no tenemos tampoco aquí, que yo no he sabido de ninguna legislación particular, es que les permita casar a los notarios si nos permite llevar a cabo estos divorcios en materia administrativa. Entonces, hoy se regula claramente esta jurisdicción voluntaria y entonces entran las funciones que el notario público puede hacer en su caso. Y entonces, lo primero de ellos que tenemos en este artículo 432 habla que esta jurisdicción voluntaria se puede tramitar ante notario o notario público cuando así lo disponga la legislación aplicable y el promovente sea el único que tenga interés en el objeto de los mismos, que no esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas y no se encuentren involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, observándose en lo conducente las reglas del Código Nacional. Que aquí hay que hacer una anotación muy importante, que estaríamos hablando, de acuerdo, de que veamos la ley en materia de protección de niñas, niños y adolescentes a efecto de demostrar la debida representación. Pero la parte más importante de lo que queremos llegar aquí es regresarnos a esta jurisdicción voluntaria que puede tramitarse ante notario o notario. En el caso de prácticamente todas las entidades federativas que tienen intervención del notario público, efectivamente, ¿qué se nos dice siempre? ¿Y por qué es un trámite en sede notarial? ¿Y por qué hablamos de jurisdicción voluntaria en ese punto? Porque nosotros no desahogamos un litigio. El litigio se desahoga ante la autoridad competente, ante este juez del fuero común que va precisamente a desahogar este procedimiento que independientemente podrá tener otra etapa procesal, es decir, con el jerárquico superior en los tribunales superiores de las entidades federativas o en su momento a través del Poder Judicial de la Federación en los casos en el que cada supuesto respecto al momento procesal oportuno sea necesario desahogar. Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen nuestras leyes locales actuales y que va a ser lo mismo? Que en caso de un conflicto de aquello que se continúa en notaría o que se inició el trámite en sede notarial, debemos de remitirlo de manera directa o de nuevo al Poder Judicial, en este caso del Fuero Común, a efecto de que los herederos puedan en su momento o el conflicto en el que se haya intervenido la parte del notario y que no haya habido es decir, una composición de los actores y de los procesos adecuados a la intervención notarial. ¿Qué nos dice en su momento el 441? Pues resulta que el 441 habla de la petición de apeo, ¿qué es lo que debe de contener? Bueno, ya dijimos entonces nosotros que existe una jurisdicción voluntaria, que nosotros podemos ser designados depositarios, que en su momento nosotros hoy
por hoy tenemos esta jurisdicción voluntaria para estos trámites y entonces iniciamos con apeo y deslinde. Y dice que si el apeo se tramita ante notario o notario público, además de acreditarse la propiedad o la titularidad del bien a deslindar, se deberá acreditar la propiedad o titularidad de los colindantes, ojo, salvo que el predio colinde con el predio o bienes destinados a servicios públicos de propiedad municipal, estatal o federal. Ahorita me regreso para explicarlo porque esto es muy sencillo. Asimismo, cuando el trámite se realice por notaria o notario público, la solicitud deberá, dice, ser suscrita además por los colindantes del predio a deslindar y deberá contener señalados el día, la hora y el lugar para que dé principio la diligencia, dice, del deslinde. Es decir, si nosotros hoy por hoy tenemos muy claro una solicitud de este apeo y deslinde, pues lo tendremos prácticamente, digo, no prácticamente, tendremos la totalidad de los colindantes, a excepción de uno, como dice en el párrafo primero del 441, cuando hablemos de predios destinados a servicios públicos o de propiedad municipal, un parque que tengamos, la vialidad en su momento, es decir, lo tenemos muy claro en qué casos efectivamente deben de comparecer todos. Van a decir, oye, José Luis, creo que eso suena muy obvio. Bueno, ¿qué pasa en su momento una apeo y deslinde de aquel predio que en su momento, es decir, de manera eh, cotidiana, han utilizado ciertos lugares, las llamadas servidumbres de paso, pero que formalmente no están constituidas en escritura pública y que previo a establecer esa servidumbre de paso, porque estamos haciendo una apeo y deslinde de un terreno en el centro de otros, pues simple y sencillamente ahí tendremos que efectivamente los 4, los 5 o los 6 colindantes a ese predio, a efecto de determinar una vez de la apeo y deslinde efectivamente de ese predio en el que estamos actuando, previa solicitud de parte, y entonces vamos a entender que ahí tendremos que tener la totalidad de los colindantes. Tenemos otro artículo que habíamos platicado, efectivamente, que es el 587. Y entonces ahí nos dicen, oye, esta jurisdicción voluntaria familiar ante notario público nos dice que comprende todos los actos que por disposición de ley o por solicitud de las personas interesadas se requiere la intervención de la autoridad jurisdiccional sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas. A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta vía las notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros. Los procedimientos de que trata este capítulo podrán tramitarse ante notario o notario público de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional y así como el Código Civil y demás leyes de entidad federativa. Van a decir, oye, José Luis, explícanos de manera más detallada. Por ejemplo, en el caso de Jalisco y de la mayoría de las entidades federativas, nosotros no podemos ir y notificar a alguien, ¿sí? Cuestión que bajo la legislación y la actuación que regula el notario público, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es la mejor referencia, porque es más completa y muy puntual, sí lo pueden hacer. Nosotros, bajo el principio de derogación de parte establecido en el artículo 7º de la Ley de Notariado de Jalisco, tenemos que tener esa carta solicitud o el correo electrónico, es decir, tiene que haber una solicitud y la certificación de hechos que establece el artículo 89 de la legislación de Jalisco en materia notarial, te especifica claramente los hechos que percibimos con nuestros sentidos y es efectivamente acompañar, en este caso, a la licenciada Anita, ¿de acuerdo? A la licenciada Anita que va a hacer una interpelación precisamente, que va a notificar el vencimiento de un contrato y entonces vamos a proceder en ese sentido. ¿Qué tenemos que tener entonces cuidado? Que en la aplicación de este dispositivo nos vaya a homologar en la totalidad de las entidades federativas el cómo efectivamente a través de notario público se puede desahogar cualquier punto de jurisdicción voluntaria para este efecto ante nosotros. Y entonces no pasa nada que un abogado pueda solicitar servicios, y lo insisto, en el ejemplo de Tijuana hasta Chetumal, de un solo formato, de una sola manera, para que no tengamos y no seamos complicados por la diversidad de ordenamientos jurídicos que existen para poder prestar los servicios de mejor manera. Vas a decir, oye, José Luis, está bien que platiques eso, yo no soy notario.
ni tampoco soy abogado litigante, soy impartidor de justicia. Efectivamente, por eso es distinto en esta ocasión y que nos da mucho gusto que nos inviten para platicar de estos temas, en que esas actuaciones que nosotros debemos de cuidar, que sean puntuales, que sean precisas, que efectivamente son parte de un procedimiento en su momento que puede desahogarse con ustedes, que se hayan agotado los requisitos ante nosotros que tenía que haber tenido precisamente esa persona. Les platico un ejemplo. En el caso de nosotros, bajo el artículo 84 de la ley del notario de Jalisco, quiero que sepan que hay un mecanismo y somos el único estado de la República que tiene el mecanismo de verificación de huellas y de rostro, es decir, de los datos biométricos, con un convenio con el Instituto Federal Electoral, en este caso, Instituto Nacional Electoral, perdón. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que nosotros en identificaciones, en operaciones que se identifican a través de credencial de lector con fotografía, pongo un ejemplo. El Infonavit hace algunos años, Jalisco lamentablemente tenía la tasa más alta en suplantaciones, derivado precisamente de que lo hacían con credenciales apócrifas. A partir del 2021, con todo esto que se está utilizando y con este convenio de ampliación mayoritaria, no solamente webs digitales, sino a rostro, suplantaciones cero. Entonces, ¿qué tiene que decir? Pues que efectivamente ustedes al hacer un análisis de nuestras intervenciones, ver que se hayan agotado efectivamente todos los que tienen que ver con nuestra función, independientemente, o utilizo la palabra correcta, previo a esta homologación a nivel nacional de nuestro actuar, de nuestra ley particular, de que se hayan reunido requisitos simple y sencillamente de manera puntual. Entonces, por eso es muy importante que analicemos este contenido del 587 para que podamos entender que bajo las reglas generales del código estamos actuando de manera muy clara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente, en virtud de tiempo, vamos a abreviar un poquito. Tiene que ver, por ejemplo, casos de jurisdicción voluntaria. Entre otros, nos dice de manera enunciativa y no limitativa, voy a hablar de 3. Nombramiento de personas tutoras y curadoras, enajenación de bienes, propiedad de niñas, niños, adolescentes ausentes o desaparecidos, declaración de ausencia, así como declaración especial de ausencia por desaparición. 3 temas verdaderamente complejos, complicados y dolorosos, no solamente en la prevención, en la procuración de justicia y en la propia impartición de justicia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que hoy ya tenemos efectivamente cómo tenemos que entender este tipo de elementos y hasta dónde un notario público puede actuar. Y voy a tener, por ejemplo, ahorita la parte del número 2, en la enajenación de bienes, propiedad de niñas, niños y adolescentes. La parte importante es si se tuvo previamente esta autorización judicial para poder llevar a cabo esta venta, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que entender que hay cosas que están limitadas a nosotros, que precisamente están reguladas dentro del propio código, pero que tiene que existir la autorización judicial para que nosotros podamos intervenir. ¿Qué debemos nosotros los notarios cuidar? Que efectivamente ustedes en la impartición de justicia, que independientemente de lo profesional, de lo precisos y exactos que son en la aplicación de la ley, nuestra ley particular nos obliga a que los ordenamientos jurídicos que están correlacionados los veamos y los dictaminemos de manera clara para que efectivamente ese concepto y ese objetivo de la ley, en el caso de Jalisco, que es el artículo 3º, pues se diga que efectivamente la certeza jurídica que nosotros brindamos a través de los actos, de los hechos, de acuerdo, y de los contratos que se consignan ante nosotros, efectivamente tuvieron un desahogo puntual de las cosas. Y entonces es aquí como, teniendo ya una sola legislación para que ustedes puedan interpretar lo que sucedía en su momento en Hermosillo, lo que sucede o sucederá o sucedía en Saltillo, en Zacatecas, en Guadalajara, ¿sí? En Puebla, tenga un mismo criterio. Que eso no brinca con el comportamiento distinto en sociedad por todo lo que ya conocemos, usos y costumbres. La parte importante es que vamos a tener un procedimiento claro de entendimiento para poder actuar, y ya dijimos, en actos, en hechos o en contratos que tengan que ver con nosotros. Platicaba al principio, a diferencia, y me pueden ustedes corregir,
no recuerdo si es San Juan, Puerto Rico y República Dominicana, los dos, me refiero por el régimen jurídico, los notarios también tienen la facultad de casar, no solamente de divorciar. Y entonces entramos a la parte del divorcio bilateral y aquí establecemos que este divorcio bilateral podrá tramitarse a solicitud de ambos cónyuges ante la autoridad jurisdiccional o ante quién, ante notario o notario público o la autoridad del registro civil correspondiente de conformidad con las siguientes disposiciones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí nos vamos a brincar al 661 para poder hacerlo de manera resumida y entender que se autoriza que el divorcio bilateral puede tramitarse ante nosotros, ojo, siempre y cuando no se hayan procreado hijas o hijos o que aún sean menores de edad. No existan bienes o deudas atribuibles al patrimonio conyugal o que el Código Civil o leyes de cada entidad federativa así lo dispongan. Pero me voy a ir con el primer supuesto. ¿Cuándo se autoriza que el divorcio bilateral pueda tramitarse ante notario o notario? Siempre y cuando no se hayan procreado hijas o hijos o que aún sean menores de edad. Es decir, pueden tener hijos siempre y cuando sean mayores de edad, no pasa absolutamente nada y podemos llevar a cabo nosotros el divorcio. ¿Qué ha sucedido? Pues que con nosotros en la actual legislación, sin que esté esto vigente, han venido, por ejemplo, aquí las personas que viven de manera cotidiana y permanente en la ciudad de Guadalajara, no importa que ellos se hayan casado en la ciudad, en el estado de Chihuahua o en el estado de Coahuila, incluso con matrimonios del mismo sexo, ¿qué es lo que sucede? Comparecen con nosotros, en el caso de Jalisco, que está precisamente legislado en nuestra ley particular, y en el propio Código de Procedimientos precisamente civiles y dice claramente cuál es el proceso que debemos hacer. Y nosotros hemos cuidado puntualmente cómo tenemos que desahogar. Hay algo súper importante que me gustaría compartirles, que yo lo entiendo como mi práctica personal notarial, pero también en un devenir de que somos auxiliares de la justicia. Y en este caso, la parte súper importante es esto, que para efecto de llevar a cabo el divorcio, el notario debe, sí, solo sí, y estoy convencido de ello, de preguntarle a las partes si verdaderamente es su voluntad divorciarse y verdaderamente invitarlos a que reflexionen la decisión que están tomando y para ese efecto, en su momento, si ratifican esa voluntad, se lleva a cabo ese proceso ordinario de divorcio ante notaría. No solamente porque digan que sí están expresando su voluntad y porque la certificación notarial y la ley me obligue a que le advierta a las partes y que le aconseje y que me manifieste que estuvo de acuerdo, sin ningún problema. Pero tenemos una actividad adicional, que es invitarlos a esa reflexión. Y si verdaderamente las personas lo reiteran, entonces damos curso efectivamente a nuestra actuación notarial. No solamente porque comparezcan con nosotros, tienen que expresar su voluntad y tienen que ratificar esa voluntad de divorciarse. Porque creo que aquí hay algo que se pierde normalmente en donde hablamos los trámites en sede notarial y los trámites en sede judicial. No somos jueces, por supuesto que no somos jueces. Por eso hacemos trámites en sede notarial, no llevamos juicios. Sin embargo, no es una justificación que el que nosotros llevamos un trámite en sede notarial y no un juicio, los conminemos a que reflexionen, a que el valor fundamental del matrimonio hoy debe de ser para superarnos en sociedad y no precisamente con el divorcio. Si esa parte es referida y reiterada, entonces se continúa con la prestación del servicio. Bueno, ¿qué tenemos entonces nosotros? Tenemos ahora la parte del procedimiento sucesorio. Y en esto del procedimiento sucesorio que nos dice el 684, dice claramente ahí, será competente para conocer del procedimiento sucesorio, testamentario o intestamentario, la autoridad jurisdiccional en materia civil o familiar, que de conformidad con las leyes orgánicas del Poder Judicial de cada entidad federativa, así como la o el notario público en los términos que dispone este Código Nacional. ¿Qué es lo que sucede? Que ya varias entidades de la República lo tenemos muy claro y que hoy con este código, pues simple y sencillamente se tienen que hacer las adecuaciones cuando cada congreso de entidad federativa, como ya lo hizo la Ciudad de México, ¿sí? Ahora publicado el 26 de agosto del 2024 y que ustedes como juzgadores
tendrán a partir del 1 de diciembre del 2024 que aplicar todo lo relativo a materia civil a partir del 1 de junio del 2025 para la promoción de cualquier procedimiento de controversia y así sucesivamente, ¿no? Otro el 15 de noviembre del 2025, el 1 de junio del 2025, ¿sí? Y así sucesivamente. Es decir, hoy por hoy nosotros estamos entrando a estos procedimientos y en particular, ¿qué nos dice verdaderamente, por ejemplo, el 702? El 702 nos va a dar dos elementos importantes que ahorita lo vamos a correlacionar también con el 805 y 806, pero la parte importante primero en estos procedimientos sucesorios ante notario público nos dice en el primer supuesto que iniciado un juicio, fíjense bien, quiere decir que está en el ámbito de ustedes, de un juicio sucesorio intestamentario o testamentario, y habiéndose reconocido los derechos hereditarios a las partes interesadas, así como aceptado el cargo de albacea, estas podrán encomendar a una notaria o a un notario público la continuación en la formación de inventarios, avalúos, liquidación, partición y adjudicación de la herencia, procediendo en todo de común acuerdo, lo que hará constar en uno o varios instrumentos conforme a la legislación civil y notarial respectiva. Fíjense algo muy importante, antes de pasar a lo de los niños menores y adolescentes. Fíjense, en todo esto, en el caso de Jalisco, por ejemplo, tenemos el 888 del Código de Procedimientos Civiles, que actualmente, digo, me queda claro que esta será ya la nueva disposición, pero la parte importante es que te dice cuándo tú puedes vender. Y entonces, ¿cuál es algo muy importante? Que aquí vienen ya a homologar reglas en la totalidad del territorio nacional, porque, por ejemplo, en el caso de Jalisco, pues digo, queda claro como en las demás entidades, oye, para que se pague una deuda porque sea de costosa conservación o que exista una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? ¿Cuál es esa? ¿Cómo interpreto yo esa ventaja? Entonces, hoy por hoy, este código homologa estos procedimientos para efecto de que no tengamos duda en cualquier parte de la República cómo precisamente prestar ese servicio. Ahora entro a los niños, niñas y adolescentes. Dice, en el supuesto del párrafo anterior, cuando entre los interesados haya niñas, niños y adolescentes, deberán estar debidamente representados y no existir oposición del Ministerio Público, representación social o autoridad competente. Se fijan que hace rato, cuando hablaba de la jurisdicción, les dije claramente que en esos casos ustedes tendrían que decretar efectivamente las medidas y haberse desahogado con ustedes ciertos procedimientos. Si bien es cierto, en un tema sucesorio hay niños, niñas y adolescentes, la parte importante es cómo acreditamos esa debida representación. Y aquí comenzamos, como en cualquier otra legislación, ciertas nubes, ¿sí? O ciertas lagunas jurídicas para poder interpretar cómo se definiría hoy por hoy efectivamente esta debida representación. La ley sí lo dice y tienen los tutores en su caso, ¿de acuerdo? Es decir, o tienen el padre o tutor porque el abuelo le dejó la herencia. Es decir, la parte importante que debemos de agotar es bajo este supuesto de la ley particular, que es la de niñas, niños y adolescentes, ese mecanismo de debida representación para poder dar curso al desarrollo del procedimiento sucesorio ante notario público. El 805 nos dice entonces que podrán tramitarse ante notario o notario público todas las sucesiones testamentarias. En la otra hablábamos de la continuación. Aquí hablamos de iniciar efectivamente este procedimiento sucesorio. Como ya lo habíamos dicho, no es un juicio, es un procedimiento porque no somos autoridad jurisdiccional. Y entonces, en esta parte importante, nos habla de este artículo 805, te dice, oye, dice, testamentarios e intestamentarias, siempre y cuando no hubiere controversia alguna con arreglo de lo que de lo que establece el presente código. Es decir, si en su momento vienen todos de buena voluntad, pero alguien se desdice, pues vamos y consignamos el expediente, ¿de acuerdo? Vía jurisdicción voluntaria, porque ya hay un litigio. Yo no soy quien para poder resolverlo. Es decir, si no se pudo a través de los buenos mecanismos de entendimiento y de la mediación en su momento, y definitivamente se convierte en algo de carácter litigioso,
sí, solo sí, serán ustedes los que estén en posibilidad de dirimir esa controversia. Fíjense algo súper interesante que les decía, porque al final vamos a hablar del artículo 89. Tiene que ver con este 806, que para mí es la parte fundamental. Dice en esto que las sucesiones testamentarias podrán tramitarse ante la o el notario público al que acudan las y los herederos, así como el albacea de común acuerdo. Fíjense bien, sin que para este supuesto apliquen las disposiciones de competencia del presente Código Nacional. Por eso les dije que hasta el final está el 89, porque no quería, digamos, predisponerlos a un pensamiento. Ojo, resulta que el abuelo Pancho es de aquí, de Mezquitic, en su momento Jalisco. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hoy unos hijos viven en Tijuana, otros viven en Monterrey, otros viven en Chetumal, otros viven aquí en Guadalajara, otros en Mezquitic. Sin embargo, la familia siempre ha tenido mayor identificación con alguno de los hermanos, hoy por hoy, sí, o de los nietos, y entonces es uno que más jala a los demás, y él está, vamos pensando, en Piedras Negras, Coahuila. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Que si con ese notario de confianza van precisamente a poder llevar a cabo ese procedimiento si todos están de acuerdo. No vamos a estar preocupados en el lugar del fallecimiento, de los bienes, de su último domicilio. Es decir, la parte importantísima que es en esta parte de auxiliar de la justicia del notario público es que vamos a poder ayudarlos. Y fíjense bien, porque es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, no es algo absurdo que de repente el legislador no ve. Resulta que nosotros tenemos 13 regiones notariales. Y entonces dice que de tu adscripción tiene que coincidir con el partido judicial. Por ejemplo, zona metropolitana tiene el primer partido judicial con 4 municipios: Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara. Sin embargo, nosotros los notarios de la subregión centro conurbada tenemos también actuación en Tlajomulco de Zúñiga, por ejemplo. Tlajomulco de Zúñiga es el 31º partido judicial de Jalisco. ¿Qué quiere decir? Que yo notario, aunque tenga la autorización de actuar en 6 municipios, ¿sí?, colindantes de la zona metropolitana, nada más puedo hacerlo de 4. Pero tenemos algo ahí que siempre pongo el ejemplo de mi querido Memo Rivas en Acatic. Pues Memo no puede porque no coincide el partido judicial con su propia región notarial. Y este artículo 806 viene precisamente a que nosotros podamos ya actuar, y entonces no solamente para la totalidad de notarios del país, sino viene a resolver algo particular del estado de Jalisco, que es una parte simplemente de platicarles a todos ustedes, y no importa en qué lugar de la República impartan ustedes justicia. La parte importante que debemos entender es que esto rompe las reglas tradicionales de la competencia. Segundo párrafo nos dice: el albacea, si lo hubiera, y las personas herederas comparecerán ante notario público, exhibiendo el acta de defunción del autor de la herencia y en el caso de matrimonio con sus respectivas capitulaciones, si las hubiere, constancia, convenio que realicen concubinos o convivientes en los términos de la legislación sustantiva. Ojo, algo súper importante. Hoy que se está dando, llegan muchas personas con nosotros y nos dicen: soy soltero. Y entonces dicen: oiga, cuando les preguntamos y les explicamos la designación del beneficiario, que el Código Civil, en el caso de Jalisco, es el 2665 bis, que es un procedimiento, ¿no?, sucesorio simplificado que nos da el Código Civil para que lo pongamos en las escrituras donde hay una transmisión de dominio y que puede ser a cualquier persona. Oye, y resulta que ponen el listado de los hijos. Oye, pero es distinto cuando verdaderamente hay una parte de una concubina. ¿O qué sucede en ese fondo social cuando hay una escritura que alguien falleció? Eso no me acuerdo si es el 307 del Código Civil de Jalisco. Entonces te habla del fondo, y desde el 288, según yo, te habla del fondo social. Entonces tenemos que tener mucho cuidado efectivamente en cómo se compone digo, no estamos hablando de un tema, y perdón por no explicarlo bien, si no existe un procedimiento sucesorio testamentario y hablamos de intestamentario, pues tenemos que tener mucho cuidado efectivamente de a quienes referimos en este caso para la parte de abrir el juicio, y que claramente tendrá el mismo presupuesto procesal de hacer las publicaciones como lo determina la legislación. Aquí lo que estamos hablando simple y sencillamente es la voluntad totalitaria
y de lo que tenemos que tener simplemente cuidado. Y ya prácticamente para terminar, nos vamos con el propio artículo 807 y nos dice que en esta sucesión intestamentaria que pretenda tramitarse ante notario o notario público, deberá de observar la competencia y formalidades previstas por el Código Nacional. Y van a comparecer, que les dije, las personas interesadas. Y aquí te habla de cada uno de los elementos que tienen que hacer. Y nos queda muy claro de todo lo que tienen que, ¿sí? Acompañarnos para poder establecer el que podamos desahogar estas sucesiones testamentarias ante el notario público. Y fíjense algo muy importante que viene en la parte de abajo de este artículo. Dice, y las partidas del Estado civil que justifiquen su entroncamiento con el autor de la sucesión, ofreciendo en compañía de dos testigos idóneos quienes darán su testimonio bajo protesta de decir verdad, la información testimonial respectiva para constatar que no existen otras personas. Ojo, actualmente en las diversas legislaciones se nos permite desahogar cosas, en este caso procedimientos sucesorios, pero pasa que en uno era Juan Rodríguez y resulta que en Estados Unidos le pusieron John Rodríguez porque existe una norma ISO que te permite nombres y apellidos, cómo lo haces respecto al ámbito nacional para efecto precisamente de identidad del lugar al que se están viviendo. Y entonces te dicen, oye, si puedo hacer yo este procedimiento, ¿por qué no puedo desahogar? Y hay ciertos compañeros notarios que dicen, es que esa parte del nombre, ¿sí? Y si lo conocido por tal o cual manera social y familiarmente y jurídicamente, tienes que desahogarlo en juzgado. Oye, pero si a mí me permite desahogar y efectivamente estamos haciendo una disposición, el cual va a tener efectivamente una sentencia interlocutoria, que no haremos sentencia interlocutoria, haremos un procedimiento precisamente de desahogo. Este 807 nos viene a resolver esa laguna jurídica de cómo resolver si efectivamente alguien con un nombre distinto, ¿de acuerdo? Alguien que tiene una falta de identidad plena en su momento, pero que tiene los elementos para probarlo, lo va a poder desahogar con nosotros. ¿De acuerdo? Y bueno, simple y sencillamente me permito en la parte final, que era para no predisponer este pensamiento de ustedes, que hablamos de quién es autoridad jurisdiccional competente y entonces te dice claramente en su momento, y no me estoy confundiendo cuando dije que no somos autoridad jurisdiccional, hablo de que esto es aplicable a la competencia y te dice claramente de los jueces, de las notarias y de los notarios. La parte importante es que esta es la regla general, ¿de acuerdo? Y es aplicable a cada uno de los actores que el propio código establece y uno somos nosotros para los procedimientos. Y entonces, ¿qué quiere decir entonces aquí? Que esto se rompe en materia sucesoria, sí, solo sí, cuando la totalidad de herederos o quienes en su momento se creen con ese derecho y así lo están acreditando, pues van a poder hacerlo, ya dijimos, con ese notario de piedras negras, no importa dónde haya muerto el abuelo, no importa dónde estén los nietos, los hijos, ¿sí? Lo harán con ese notario de la confianza que tengan y que efectivamente lo puedan llevar en una ciudad totalmente distinta a los presupuestos procesales ordinarios. Y para concluir, simplemente aquí me permito en este breve cuadrito ponerle simple y sencillamente, ¿no? Para que ustedes lo vean, en este caso que está Ciudad de México, por ejemplo, Colima, que es un estado que tomé, que es vecino, lo que no está facultado, y entonces fíjense la parte interesante de cómo lo tendremos el día de hoy. Es decir, hoy ya tendremos facultado efectivamente, pues también a cualquier entidad federativa en todos estos procedimientos. Entonces, ¿qué es lo único, por ejemplo, Jalisco que sí tiene? La rectificación de actas. Sabemos que ahí tenemos que decirle al legislador estatal que nos permita efectivamente, hoy por hoy, ¿sí? Modificar la ley, en este caso civil de Jalisco, para efecto de que efectivamente nosotros podamos hoy por hoy seguir prestando el servicio de la rectificación de actas en su momento del registro civil. Les agradezco la atención, espero seguir en contacto y ya saben, cualquier cosa estamos muy al pendiente a través de la Escuela Judicial y me da mucho gusto haber estado con ustedes. Saludos, muy buen día.